días, compañeras, compañeros y engendros del abismo Lovecraftiano. Espero que se encuentren muy bien y pues nada, hoy les presento la investigación que llevé a cabo acerca del cine y su relación con el estrés. Me gustaría empezar haciéndoles una pequeña pregunta. Eh, ¿Alguno de ustedes no ha experimentado nunca alguna reacción emocional tras ver una muy buena película? Tomamos, por ejemplo, el llanto con alguna tragedia, risa con una buena comedia, amor con algo que eluda el género del romance, incluso ansiedad mientras estamos al borde de nuestros asientos tras ver una película de suspenso o de terror. El cine en la actualidad se ha convertido en una parte socialmente compartida de nuestra cotidianidad y todos podemos dar cuenta de estos fenómenos. Y estoy seguro de que si hacemos el esfuerzo memorístico, van a venir a nuestra mente varios títulos que nos hayan precisamente elicitado este tipo de respuestas emocionales. Sin embargo, cuando nos ponemos a poner más a profundidad acerca de esto, vamos a encontrarnos con ciertas cualidades enigmáticas. ¿Por qué? Porque en esencia, lo que estamos viendo en la pantalla grande o en nuestro celular o en nuestra televisión, sabemos y estamos plenamente conscientes de que se trata de algo ficticio, de algo que no es real, de algo que involucró una producción, un conjunto de varios elementos como actores bien preparados, productores, guionistas. Sabemos que existen los efectos especiales, sabemos que existe el maquillaje y a pesar de que somos plenamente conscientes de que estos elementos son los que construyen una película, seguimos presentando reacciones emocionales que pueden llegar a ser tan intensas como si nosotros estuviésemos viviendo en realidad lo que está sucediendo, ¿no? Y es aquí que se pone bastante curioso. Y bueno, esta investigación va a tratar de dar de cuenta de ello y nos vamos a especificar concretamente hacia el estrés, que si bien no es una respuesta plenamente emocional, sí tiene un aspecto que involucra afectividad. Entonces, bueno, vamos a ir pasito a pasito. Empecemos por el marco teórico. ¿Qué es el cine? Bueno, en general se puede convenir que el cine es un conjunto de fotogramas que secuenciados, aunados con un audio, que al pasar de una forma, que al rodarse de una forma rápida, van a dar la ilusión del movimiento. Este conjunto de imágenes en movimiento con audio van a representar una cierta historia y van a estar comprometidas con una narración que usualmente va a estar representando algo del orden de lo humano, ¿no? Y bueno, se puede entender el cine desde varios niveles, pero en general podemos convenir que es una forma de expresión y que siempre va a reflejar un aspecto humano. Y aunque originalmente estuvo dedicada al entretenimiento, rigurosamente, después se generalizó tanto y se empezó a difundir tanto entre sociedades que incluso varios autores lo han señalado como una institución social, es decir, como una imagen icónica de una cierta cultura, de un cierto grupo social que está definido por un momento socio-histórico específico, ¿no? Y el cine puede dar cuenta de ese momento y de esa conformación social. Y bueno, también implica un proceso psicológico que consta de un proceso sensoperceptivo, de mecanismos cognitivos y de mecanismos emocionales, ¿vale? Pero ya veremos un poquito cómo funciona esto. Bueno, después tenemos que entender cuál es la psicología del cine, que un poco contestando a las preguntas que nos hacíamos al principio, en general podemos decir que se trata de un proceso de transmisión entre el espectador y la obra que está viendo, entre la película y el sujeto. Y bueno, estos son elementos que se van a necesitar para que se pueda apreciar una obra cinematográfica. En primer lugar, tenemos la supresión de la incredulidad, que se refiere precisamente a esa cualidad específica de poder inhibir
el pensamiento de que se trata de algo ficticio y los vamos a experimentar como si fuera algo real. Bueno, la reflexión, la abstracción y reestructuración se tratan de procesos cognitivos. El sentido global o binomio cine-afecto nos habla de que como el cine siempre va a transmitir algo que es parte de un reflejo de la humanidad, esta va a estar indisociablemente aunada a las emociones. Es decir, si es humano, involucra emociones, ¿vale? Entonces es algo indisociable, en efecto. Y bueno, para que esto pueda ser posible, se necesita de resonancia interior y proyección propia, que se refiere a la capacidad de apropiarnos de la situación que estamos viendo y de imaginar qué haríamos nosotros en esta situación. Obviamente esto se logra gracias a la empatía visual, es decir, que a partir de lo que vemos, podemos ponernos en la situación o en el personaje que estamos apreciando en la pantalla, ¿no? Y bueno, también se necesita de una vinculación a nuestra propia historia, es decir, a la memoria, mecanismos emocionales, obviamente, relacionados a los sistemas cerebrales. Y bueno, tiene que pertenecer también a un ámbito social, es decir, a un grupo definido, como la familia, el trabajo, la cultura, etcétera. Y bueno, como ya dijimos, el cine puede elicitar una serie indefinida de emociones. Sin embargo, nos vamos a abocar en este caso al estrés. ¿Y qué es el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta inespecífica de un organismo frente a cualquier exigencia o demanda producida por diversos estímulos ambientales. En generalidad, podemos decir que se trata de un desbalance homeostático debido a un estresor ambiental que se presenta como una situación adversa que puede poner en peligro la supervivencia o el bienestar del organismo. Ah, y bueno, esto ocasiona un desbalance psiconeuroendocrinológico que va a necesitar compensarse y que va a requerir de una respuesta adaptada para hacerle frente al estímulo. Bueno, eh, todos los autores van a convenir en que se trata de un fenómeno multifactorial en el que están involucradas respuestas fisiológicas, aspectos ambientales, procesos cognitivos, marcos culturales y etapas del desarrollo. Es decir, el estrés va a depender de muchos factores y su respuesta igualmente va a estar condicionada por todas estas particularidades. No todos los individuos van a reaccionar igual al mismo estresor. Depende de la valoración que se haga cada individuo de lo que está percibiendo. Usualmente podemos entenderlo como esta situación de fight or flight, es decir, eh, luchar o correr. Y bueno, el individuo va a realizar una evaluación primaria para establecer una respuesta adaptativa a la situación estresante, ¿no? Ya depende de las cualidades del estresor, el nivel de control que va a tener el sujeto para hacerle frente. Y bueno, estos son los síntomas del estrés. Como pueden ver, se dividen en cuatro grandes categorías, que son emocionales, cognitivos, fisiológicos y conductuales. Y bueno, los emocionales y cognitivos van a estar localizados dentro de una polaridad negativa y adversa. Los fisiológicos van a ser el resultado de esta descompensación homeostática en el organismo, que va a empezar a producir sustancias y va a empezar a mandar comandos y estímulos eléctricos para este, hacerle frente a la situación. O bien, esto va a ser resultado de la respuesta que se tuvo. Y finalmente los conductuales, que son las respuestas precisamente que se tiene a este tipo de, bueno, a los estresores ambientales. Y bueno, hay varios modelos para vislumbrar los efectos del estrés, sus contenidos y tal, pero nosotros no, bueno, me basé principalmente en el expuesto por Richard Lazarus, que es el modelo cognitivo del estrés, que pertenece al marco de la psicología ambiental. Y bueno, básicamente se trata, o este teórico dice que el estrés va a ser suscitado solamente tras una valoración cognitiva de los sujetos de la situación a la que se están enfrentando. Es decir, tras una evaluación secundaria en el que se haga un juicio de valores
donde se va a depositar el estresor como algo posiblemente peligroso o algo que se puede afrontar adaptativamente. Y esto va a depender de nuestra historia personal y de nuestros recursos personales, también de nuestros esquemas mentales que tengamos y la información que tengamos disponible acerca de eso que estamos enfrentando. Y bueno, los factores ambientales más frecuentes o que más se asocian con una respuesta estresora urbanamente son el ruido y la iluminación, ¿vale? Es decir, el sonido y la luz. Bueno, después seguimos con el planteamiento. Nuestra justificación es académica. ¿Por qué? Porque aunque describimos varios puntos importantes en la investigación que se han hecho acerca de los efectos del cine en la psicología, en realidad son muy pocos. Y en realidad no se tiene todavía claro cómo funciona esta relación entre lo que es ficticio y lo que podemos sentir, ¿no? ¿Cómo puede ser que de algo evidentemente falso y de algo de lo que estamos plenamente conscientes que lo es, pueda generar emociones tan fuertes y situaciones tan intensas que a largo plazo van a quedar incluso grabadas en nuestra memoria y que también pueden moldear culturas y sociedades enteras? Es un poco complejo, pero pues este es un pequeño grano de arena en la investigación. Y también clínica, porque se han llevado estudios, de hecho, de que las comedias pueden reducir los niveles de depresión. Entonces, si se descubre que efectivamente hay un vínculo muy, muy estrecho y muy amplio, bueno, no estrecho y amplio, sino que existe este vínculo propositivo en ese sentido de que el cine puede ser usado como un recurso terapéutico, a eso me estoy refiriendo. Y es decir, si de verdad las películas tienen esa capacidad de provocar sensaciones y pensamientos tan intensos con una película, puede usarse como recurso. Entonces, también tenemos justificación clínica. Y bueno, el objetivo es identificar el nivel de estrés de un grupo de jóvenes universitarios tras visualizar un metraje que estimule una respuesta estresante, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál es el nivel de estrés que puede generar una secuencia cinematográfica en un grupo de jóvenes universitarios? A continuación, descubrámoslo. Bueno, este es el método. Fue un diseño experimental puro. Hubo grupo control, grupo experimental, 2 momentos de medición y además se cumplieron los criterios de aleatoriedad porque fueron pareados los grupos. Y bueno, fueron 20 jóvenes adultos mexicanos en total, cuya edad oscilaba entre los 18 y los 30, y se dividieron en 2 grupos. Cada grupo tenía 5 hombres y 5 mujeres. El único criterio de inclusión fue que eh, fueran aptos para ver el material y no se rechazó a nadie, pero sí se les preguntó si eran muy susceptibles emocionalmente y también se les preguntó si eran muy sensibles a la luz o si contaban con antecedentes de epilepsia, a lo que todos contestaron que no. Bueno, el muestreo fue no probabilístico por bola de nieve y para medir las respuestas estresantes se utilizó la escala de estrés percibido de Cohen, Camarak y Mermelstein, posteriormente adaptada por Landero y Corral para México, y el test de estrés psicológico de Lemire y Tessier. Y obviamente el video experimental que compuso aquí su servidor y que si quieren luego ahondamos en cómo se elaboró. Pero bueno, el procedimiento fue muy sencillo, se citó a cada participante individualmente en la noche y se les aplicó el primer cuestionario, luego se les corrió el video, ya fuera el experimental o el elaborado para el grupo control, y luego se aplicó la segunda medición. Ya, fue todo. Eso sí, hay que recalcar que se abrió una pregunta abierta en los cuestionarios que daba opción a los participantes de contarnos cómo les había ido y qué habían sentido y cuál había sido su experiencia. Y bueno, estos son los resultados. Como pueden ver, como pueden apreciar, el estrés realmente se mantuvo estable, ¿no? Aunque en el grupo control se ve que bajó, bueno, se aprecia visualmente que sí bajó, en el grupo experimental realmente casi la respuesta siguió siendo la misma.
solo bajó por un poco menos del 10%. Y bueno, es interesante también notar que antes del tratamiento experimental los participantes ya venían dispuestos con más o menos la misma cantidad de estrés que pueden observar. Esto si lo trasladáramos a una nominación, podríamos decir que tenían estrés moderado. Tras el tratamiento experimental, aunque se mantuvo estable y los resultados no fueron contrastables, ah, también, sí, también siguieron en este punto medio en su medición de estrés. O sea, en realidad no tuvo muchos efectos en ellos el tratamiento experimental. Y bueno, tenemos la conclusión. Y pues los resultados indican que la exposición al material elaborado no tuvo efectos significativamente contrastables. También se aplicaron dos estadísticos inclusive entre grupos y entre momentos de medición y no se obtuvieron significancias eh, pues que probaran el cambio significativo y los niveles de estrés se mantuvieron estables tras la aplicación, ¿no? También hago mención aquí de la reducción de los niveles de estrés en el grupo control. Y bueno, entonces esto nos lleva primero a constatar la tesis que hacía Lazarus acerca de que el estrés es principalmente cognitivo. Al menos en los jóvenes universitarios que participaron en el experimento, esto fue así. Ellos valoraron el material que estaban viendo a través de sus pensamientos, de sus gustos, de su valoración subjetiva y le otorgaron un sentido, le otorgaron un significado. Eh, no sé si alguna vez esto es un buen ejemplo. ¿Alguna vez han estado acostados en su cama en la noche y de repente ven una sombra que parece una persona, ¿no? Es justamente lo que experimentaron los participantes con el video que se les expuso. Cuando el cerebro está percibiendo algo como una posible amenaza, como algo que tiene potencialidad de ser peligroso, lo evalúa como un estímulo ambiguo. Es decir, que puede o no representar un peligro, un nivel de peligrosidad para la persona y el individuo. Entonces, tendrá que hacer un juicio cognitivo para decidir si preocuparse y actuar en respuesta o, o valorarlo de otra forma y no hacer el gran escándalo, ¿no? Alguna persona podría levantarse e ir a investigar y descubrir que es solo su ropa, u otra persona puede hacer memoria y puede decir, ah, esto ya me ha pasado, seguramente es mi ropa. Entonces deja de valorarlo como un estímulo adverso y le da otra connotación. Una connotación que usualmente se va a dividir en dos respuestas, de interés o de indiferencia. En el caso de la sombra, pues es de indiferencia. En el caso del video experimental, muchos participantes respondieron con interés al metraje pensando que se trataba de algo, eh, pues acá psicomágico y pues incluso llegó a emocionarlos y a motivarlos. Pero bueno, también se constata que el video efectivamente funciona para provocar estrés fisiológico, ya que en la pregunta abierta muchos participantes mencionaron haber sentido dolor de cabeza, ojos llorosos, sensación de malestar generalizado, piloerección, etcétera. Pero al final no hubo cambios porque lo valoraron cognitivamente. Eso es lo importante y lo que se descubrió con esta investigación. Y bueno, la discusión, ¿qué fue lo que pasó? Para empezar, no hubo un control riguroso de variables, no sabíamos si las personas estaban realmente atentas o si estaban solas, que era un aspecto importante. Bueno, no se manejaron variables con el suficiente rigor que se esperaba. También el tiempo pudo haber intervenido, siendo que 5 minutos del video era un tiempo muy pobre para provocar una respuesta emocional estable, ¿no? Y bueno, lo más interesante fue la reducción que tuvo el grupo control, que aunque no fue significativa, sí se aprecia. Y bueno, los marcos teóricos nos hablan de la biofilia, que es un gusto innato del ser humano por paisajes y por situaciones rurales, ¿no? Sobre todo las que tengan que ver con cuerpos de agua. Esto porque aparentemente existe una tendencia
a gustar este tipo de paisajes porque nos aseguran un grado más alto de supervivencia en caso de necesitarla. Y bueno, pero momento, señores, esto no se ha acabado. Algo muy importante y que sí arrojó la investigación, o sea, a pesar de que no pudimos aumentar los niveles de estrés, sí verificamos que el cine sí tiene una respuesta emocional al fin y al cabo. Todos los participantes refirieron al final sentir algo específico, ya sea positivo, ya sea negativo, sí se logró la respuesta emocional, solo que en este caso no fue estresante. La mayoría de los participantes comentan haberse sentido interesados, incluso por el metraje. Otra cosa interesante también es que en el grupo control hubo personas que comentaron que se sintieron nerviosas porque sentían que algo malo iba a suceder de pronto, ¿no? Y les iba a parecer algo como un screamer o algo que los asustase. Cosa que también entonces tiene que ver, perdón, con la situación estresante. Bueno, hablando de los videos, si quieren se los paso. El video del grupo experimental estaba conformado por luces y sonidos que no deberían de estar ahí y que provocan una respuesta de incomodidad. Y bueno, el grupo control, su video estuvo elaborado por paisajes naturales, por animales y por situaciones humanas como deportes y tal. Entonces se puede entender por qué se sintieron mejor, ¿no? Yo creo que sirve esto más para decidir bajo qué criterio se debería de elaborar un video antiestrés. Pero bueno. Las sugerencias, obviamente reforzar la atmósfera ambiental cognitiva. Como ya descubrimos que la parte cognitiva es la más importante, al menos en la población de jóvenes adultos, debemos de tirarle directamente a esta situación y reforzar toda la atmósfera. Esto nos lleva a controlar variables ambientales. En el experimento original se tenía contemplado controlar el espacio más y la temperatura. Entonces son aspectos que van a contribuir a que la respuesta estresante o cualquier respuesta emocional que busquemos generar se vea afectada por estas variables. Un método de recolección más objetivo, como ya dije, hubo respuestas fisiológicas ante el video, o sea, se experimentaron síntomas corporales del estrés y bueno, para realmente verificar esto se necesitaban mediciones más precisas, como la galvanización de la piel o tomar el pulso cardíaco, tomar la presión arterial y ese tipo de pruebas. También sugiero aumentar la duración del video porque duró muy poco en realidad. Y finalmente ampliar la gama de aspectos emocionales con las que se trabajó. En este caso fue únicamente el estrés, pero en realidad una película podría generar cualquier emoción que se quisiera estudiar. Entonces también deberíamos de ampliar el panorama y ver qué otras emociones y qué elementos se necesitan para que el sujeto pueda producir esta experiencia emocional. Y bueno, ¿alguna pregunta? Sería todo de mi parte.